Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante como lo es la prescripción de las pensiones alimenticias y su trascendencia al derecho penal. Las pensiones alimenticias establecidas en sede notarial, así como las establecidas en la sede administrativa, como las que se decretan a través de sentencia judicial que no fueron cobradas oportunamente, prescriben en el transcurso de 12 meses. En algún momento este tema generó controversia debido a la existencia en derecho de familia y relacionado a la pensión alimenticia de que se manifiesta que los derechos de alimentos son imprescriptibles, estableciéndose a su vez que siempre está vigente la obligación de dar alimentos. Sin embargo, aparece en la escena del derecho sustantivo y procesal la prescripción extintiva o liberatoria, que es una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo extingue el derecho de acción. Surge por la necesidad de estabilidad en las relaciones sociales, sancionando la prolongada falta de ejercicio de un derecho, evitando así la perpetuidad de las obligaciones. En el ámbito del derecho de familia y particularmente en el de alimentos, se es claro que el derecho de alimento es imprescriptible, es decir, que cualquier persona dentro de los presupuestos que establece la ley que tenga necesidad para atender su propia subsistencia puede solicitarlos. No obstante, también se debe de tener en consideración que la acción que nace del establecimiento de las pensiones alimenticias sí tiene un plazo de prescripción y que en el caso del derecho de familia en Nicaragua, este se contabiliza por 12 meses. Así pues, nuestro ordenamiento jurídico nicaragüense lo regula en el artículo 309 del Código de Familia, en donde encontramos presente el principio de imprescriptibilidad del derecho de alimentos, pero a su vez encontramos también el principio de prescripción negativa o liberatoria y manifiesta el artículo 309 de la siguiente manera: siempre está vigente la obligación de dar alimentos, aunque prescriban las pensiones alimenticias atrasadas después de 12 meses. Asimismo, el artículo 320 del Código de Familia manifiesta: se podrán reclamar pensiones alimenticias atrasadas hasta por 12 meses. Estas disposiciones legales precitadas ya cuentan con un tratamiento doctrinal nacional y encontramos que así lo confirma la excelentísima Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo 107, numerales 2 y 3, instruyendo sobre la aplicación del artículo 320 y 330 que regulan el apremio corporal, que ya fue derogado por el artículo 881, numeral 2 del Código Procesal Civil, en el cobro de las pensiones alimenticias atrasadas hasta por 12 meses que el obligado debía haber cumplido dentro de ese plazo. Asimismo, el profesor de la UCA, doctor Germán Antonio Orozco Gadea, en la revista de Derecho número 19 del año 2015, en las páginas 12 y 13, refiriéndose a la imprescriptibilidad del derecho de alimento, establece: el derecho de alimentos nunca prescribe concurriendo todos los requisitos para su ejercicio. Lo que sí prescribe son las concretas pensiones ya vencidas en el término de un año y establece como fundamento de esa apreciación el artículo 309 del Código de Familia. Por otro lado, el doctor José Ramón Barberena Ramírez, en su libro Análisis, comentarios al Código de Familia, en las páginas 144 y 145, abordando el tema del ya derogado apremio corporal, dice: el mismo artículo deja claramente establecido que
que las pensiones no pagadas prescriben hasta un año, refiriéndose a lo que dispone el artículo 320 del Código de Familia, y culmina mencionando a manera de derecho comparado que en España ese mismo derecho prescribe en 5 años. Además de ese tratamiento doctrinal, me he dado a la tarea de investigar en el derecho comparado latinoamericano y el de España si prescribe el derecho de alimento, o más bien las pensiones alimenticias dejadas de cobrar por un lapso de tiempo, y he encontrado que en Costa Rica, en el artículo 869, numeral 1 del Código Civil, se establece que prescriben este derecho a los 3 años. En la República de Honduras se establece la prescripción de la pensión alimenticia en el artículo 225 del Código de Familia por un plazo de 1 año. Asimismo, en Guatemala, en el artículo 1514 del Código Civil se establece la prescripción del derecho que nace de las pensiones alimenticias hasta por 2 años. En la República de Panamá se establece en el artículo 1704 del Código Civil y un plazo de 1 año para la prescripción. En España, como ya lo señaló el doctor Barberena, se establece en el artículo 1966 del Código Civil que prescribe el derecho a las pensiones alimenticias no cobradas por el transcurso de 5 años. En Chile se establece en el artículo 4027, numeral 1 del Código Civil, el plazo para la prescripción de este derecho hasta por 5 años. En Brasil se establece en el artículo 206, numeral 2 del Código Civil, la prescripción del derecho que nace de la pensión alimenticia hasta por 2 años. En el derecho comparado, particularmente en los países que he citado, se ha realizado un análisis respecto al principio del interés superior del menor, sin olvidar el fundamento del derecho de alimento, que es satisfacer las necesidades del alimentista, y la responsabilidad del representante legal o tutor de velar por el ejercicio oportuno de los derechos de alimentos de su representado, concluyendo que si el tutor no reclama los alimentos oportunamente es porque no existe necesidad del menor y por tanto no se violenta el interés superior del menor. De esta manera queda claro que en el derecho de familia nicaragüense, de conformidad con los artículos 309, 313 y 320 del Código de Familia, si prescriben las pensiones alimenticias, sean declaradas judicialmente, sean establecidas administrativamente o en sede notarial, por el transcurso del tiempo cuando éstas no han sido cobradas más allá de 12 meses. Por lo tanto, se extingue la obligación de pagar pensiones alimenticias que trascienden su incumplimiento más allá de los 12 meses. Ahora bien, ¿cómo trasciende la prescripción de las pensiones alimenticias al derecho penal? Pues bien, recordemos que en el artículo 217 del Código Penal se tipifica el delito de incumplimiento de los deberes alimentarios, diciendo que comete delito de incumplimiento de los deberes alimentarios, inciso A, quien estando obligado a prestar alimentos conforme a la ley de la materia, mediando resolución provisional o definitiva, u obligación contractual o mediante acuerdo ante cualquier organismo o institución deliberadamente omita prestarlos. También se establece en el párrafo 4, queda exento de pena impuesta la persona que pague los alimentos debidos, garantiza razonablemente el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, en el artículo 69, numeral 3 del Código Procesal Penal, se establece la excepción de extinción de la acción penal, concordada con el artículo 72, numeral 2, relacionada a la prescripción. En este caso, la prescripción de la obligación
más allá de los 12 meses, recordando que en este tipo de delitos lo que se sanciona es la falta de pago de la pensión alimenticia, pago que incluso es capaz de extinguir la pena. Por consiguiente, no se puede acusar por incumplimiento de obligaciones prescritas más allá de 12 meses. En la práctica penal nos encontramos con acusaciones en las cuales el ente acusador público o el acusador particular ejerce acción penal por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios hasta por más allá del último año de pensiones alimenticias. O sea, por el incumplimiento de pensiones alimenticias que conforme al Código de la Familia, los artículos 309, 313 y 320 del Código de Familia son pensiones alimenticias prescriptas, lo cual da como origen que se extinga la acción penal. Trasciende el hecho también de la prescripción de la acción penal la vigencia del cobro por no más allá de 12 meses, lo cual implica que ante acusaciones de esa naturaleza en las cuales se encuentran acumulado un número mayor a un año de incumplimiento de deberes alimentarios, el acusado pueda pagar los últimos 12 meses y de esa manera se pueda extinguir la acción penal por el pago del último año de pensiones alimenticias atrasadas, quedando extinguida la acción penal tanto por la prescripción de las obligaciones alimentarias no cumplidas que trascienden a los últimos 12 meses, como por el pago de las pensiones alimenticias vigentes durante los últimos 12 meses. En ese sentido expuesto, tenemos entonces los siguientes precedentes jurisdiccionales en Nicaragua. La sentencia del 30 de marzo del año 2020 de las 10:30 de la mañana, la sentencia del 25 de septiembre del año 2019, las 12:35 de la tarde, la sentencia del 1 de octubre del año 2018, las 10:56 de la mañana, la sentencia del 14 de julio del año 2016, las 4:40 de la tarde, todas de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa. Asimismo, la sentencia número 11 del 4 de julio del año 2013, la 1 de la tarde, dictada por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental de Masaya, las cuales, por lo menos en las sentencias dictadas por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Matagalpa, se ha considerado el criterio establecido por los doctrinarios a los cuales me referí cuando abordamos el ámbito propiamente de familia, y también se ha considerado muy importante el rol integrador del derecho penal con el Código de Familia. Se ha observado también el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio del derecho de igualdad de las partes, la finalidad del proceso penal, la interpretación más favorable para el reo, la obligación de ambos progenitores de proporcionar alimentos y la obligación que impone el cuidado y crianza para exigir los derechos de alimento. Del análisis de todos estos principios y derechos se ha concluido que no se violenta el interés superior del menor cuando se declara la extinción de la acción penal, tanto por la prescripción de las pensiones alimenticias atrasadas que van más allá de los últimos 12 meses, así como por el pago precisamente de los últimos 12 meses de las pensiones alimenticias que se encuentran siendo acusadas por el acusador público o por el acusador particular. En este caso, las sentencias
de la circunscripción norte, de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción norte, abordan ampliamente estos aspectos del derecho de familia y lo integran tanto con los derechos constitucionales, tanto con los derechos establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, como los establecidos en el propio ordenamiento procesal penal, para decretar con lugar la extinción de la acción penal por la acusación de incumplimiento de deberes alimentarios que trascienden más allá de los últimos 12 meses. Asimismo, reiterando que igualmente declaran extinguida la pena por el cumplimiento de las últimas 12 cuotas o 12 pensiones alimenticias vigentes al momento que se ejerce la acción penal. Espero que este video sea de utilidad para quienes ejercen tanto en la litigación, en el derecho de familia, como quienes también ejercemos en el ámbito del derecho penal. Muchas gracias.